En un laboratorio de principios del siglo XX, entre el zumbido de la electricidad y el brillo de los tubos de vacío, un colosal transmisor cobra vida. La aguja de un medidor tiembla, las válvulas se iluminan y de repente el silencio se rompe. Una voz, la primera voz humana clara, transmitida a través del éter, resuena con una promesa: «Buenos días, mundo». Para los ingenieros que presencian el milagro, sus rostros una mezcla de asombro y triunfo. No es solo un avance técnico, es el nacimiento de una nueva era. Acaban de darle al mundo un sistema nervioso global, una voz que pronto conectaría a toda la humanidad. Este no era solo un experimento, era el comienzo de la radio, el Big Bang de la comunicación masiva. Poco después, esa voz experimental se convirtió en una rutina diaria. En estudios improvisados, una locutora se inclina hacia un micrófono de carbón. Su voz tranquila y segura narra las noticias del día. A kilómetros de distancia, una familia se reúne alrededor de un receptor de galena con los auriculares compartidos pasando de mano en mano. Los niños escuchan con los ojos abiertos, maravillados, mientras las notas de una melodía lejana llenan su sala de estar. Por primera vez, el mundo exterior entraba en el hogar, no a través del papel impreso, sino como una presencia viva, inmediata y sonora. La radio comenzaba a tejer una red invisible que conectaba el estudio con la sala de estar, creando una intimidad a gran escala nunca antes imaginada. Pero esta revolución no nació sin conflictos. Detrás de cada avance se libraba una batalla silenciosa. En laboratorios separados por un océano, dos titanes de la invención, Reginald Fessenden y Guglielmo Marconi, trabajaban febrilmente. Los vemos en sus mundos paralelos, rodeados de bobinas, cables y prototipos, cada uno obsesionado con perfeccionar su visión. El aire está cargado de tensión, no solo por la electricidad de sus aparatos, sino por la feroz competencia científica y las inminentes batallas legales por las patentes. ¿Quién sería recordado como el verdadero padre de la radio? Era una carrera contra el tiempo y contra el otro, una rivalidad que impulsó la tecnología a pasos agigantados. La promesa comercial y social de la radio pronto fue eclipsada por su potencial estratégico. En los puertos militares, la silueta de los buques de guerra se recorta contra el cielo, sus mástiles ahora erizados con antenas improvisadas. Oficiales navales, con el ceño fruncido por la concentración, ajustan los diales de primitivos receptores, tratando de captar señales enemigas entre el zumbido y las interferencias. El sonido de las sirenas lejanas y el crepitar de la estática se mezclan, creando la banda sonora de una nueva forma de guerra. La radio ya no era solo un juguete para aficionados o un medio de entretenimiento. Se había convertido en un arma, una herramienta crucial para la inteligencia, la coordinación y el dominio en el campo de batalla. Al llegar la década de 1920, la radio abandonó su traje militar y se vistió de gala para entrar en la vida cotidiana. Los aparatos, ahora más elegantes y asequibles, ocuparon un lugar de honor en los hogares. Imagina un viaje a través de las ventanas iluminadas de una ciudad por la noche. En cada casa, una escena similar en familias enteras congregadas alrededor de la radio, sus rostros iluminados por el suave resplandor de las válvulas y por la pura maravilla de lo que están escuchando. Comedias, radionovelas, música de baile, la radio se había convertido en el nuevo hogar, el centro de la vida familiar, un portal a un universo de historias y sonidos que transformaba la rutina diaria en una aventura compartida. La experiencia auditiva alcanzó nuevas cimas de emoción con las transmisiones en vivo. En un elegante estudio, una orquesta de jazz interpreta una melodía vibrante. La cámara se acerca a los dedos del pianista, al brillo del saxofón. Al mismo tiempo, en un hogar a cientos de kilómetros, esa misma música fluye desde el altavoz de una radio de madera pulida, llenando la habitación. La familia escucha, algunos moviendo los pies al ritmo, otros simplemente cerrando los ojos. Ya no se trataba solo de recibir información, era sobre sentir juntos. La radio estaba creando una comunidad emocional, permitiendo que millones de personas compartieran la misma experiencia estética en el mismo instante, uniendo corazones a través de las ondas. Sin embargo, mantener esa conexión impecable era un desafío constante. La magia de la radio
dependía de una tecnología frágil y temperamental. En las estaciones de transmisión, los ingenieros libraban una batalla perpetua contra el fantasma de la interferencia. Vemos sus manos expertas ajustando delicadamente tubos de vacío, soldando conexiones y monitoreando osciloscopios. El aire huele a ozono y a metal caliente. Un chisporroteo repentino, un pitido agudo, y el equipo se lanza a la acción, susurrando diagnósticos bajo presión. Su trabajo era invisible para el oyente, pero esencial. Eran los guardianes del éter, los héroes anónimos que aseguraban que la voz del mundo nunca se apagara. Más allá del entretenimiento, la radio asumió una misión cultural y educativa. Un locutor, con una dicción perfecta y una voz profunda, lee pasajes de grandes obras literarias. Su voz viaja por el aire y se materializa en una sala de estar, donde una familia escucha atentamente. Shakespeare, Cervantes, Dickens. De repente, los clásicos ya no estaban confinados a las bibliotecas o a las aulas universitarias. La radio estaba democratizando la cultura, llevando el conocimiento y el arte a los rincones más remotos, convirtiendo cada hogar en una potencial universidad y cada oyente en un estudiante del mundo. Era la biblioteca de Alejandría del siglo XX, accesible con solo girar un dial. El éxito masivo de la radio dio paso a una industrialización a gran escala. Lo que comenzó en pequeños laboratorios se transformó en un imperio. Vemos ahora enormes antenas que se elevan hacia el cielo, símbolos del poder de las nuevas cadenas de radio como NBC o CBS. En el interior, los estudios son colmenas de actividad. Decenas de técnicos, productores, guionistas y músicos se mueven con una coreografía precisa en pasillos abarrotados y salas de control llenas de equipos. El murmullo constante de la actividad creativa y técnica lo llena todo. La radio ya no era un pasatiempo, era una industria poderosa, un gigante corporativo que estaba redefiniendo la economía y la cultura. Con este poder industrial llegó una influencia sin precedentes. La radio se convirtió en el púlpito más grande del mundo. En un primer plano intenso, vemos al presidente Franklin D. Roosevelt, inclinado hacia el micrófono, dirigiéndose a la nación con sus famosas charlas junto a la chimenea. Su voz calmada y segura resuena en millones de hogares, donde los ciudadanos escuchan con una atención casi religiosa. Ya no era un líder lejano, era una voz amiga en su propia sala de estar. La radio había otorgado a los líderes políticos un poder de persuasión directo y masivo, capaz de movilizar naciones, calmar temores e inspirar esperanza en tiempos de crisis. Pero este nuevo poder no estuvo exento de controversia. La misma herramienta que unía a la nación también podía polarizarla. Vemos imágenes de periódicos con titulares alarmistas sobre la manipulación de la opinión pública. Multitudes se manifiestan en las calles, algunas en apoyo, otras en protesta, por las políticas transmitidas por radio. Rostros preocupados leen sobre el monopolio de la información y el peligro de la propaganda. La radio se convirtió en un campo de batalla ideológico, generando un debate público crucial sobre la libertad de expresión, la responsabilidad de los medios y el control de la narrativa nacional. La voz que conquistó el mundo ahora era objeto de un intenso escrutinio. Mientras el debate social ardía, la evolución técnica no se detuvo. En los laboratorios, una nueva generación de ingenieros trabajaba para perfeccionar el medio. Su objetivo era eliminar el ruido, la estática, y alcanzar la pureza del sonido. Experimentaban con la modulación de frecuencia, o FM, una tecnología que prometía una fidelidad de audio cristalina. Vemos primeros planos de nuevas válvulas, pantallas que muestran ondas de frecuencia perfectas. El zumbido de fondo se vuelve más limpio, más puro. La radio estaba en una búsqueda incesante de la perfección sonora, aspirando a que la voz transmitida fuera indistinguible de la voz real. La importancia vital de la radio se hizo más evidente que nunca durante los años más oscuros del siglo XX, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En hogares humildes, con la radio como único lujo, las familias se reunían para escuchar las noticias. Los rostros tensos, iluminados por la luz del aparato, absorbían cada palabra sobre la crisis económica o el avance de las tropas en frentes lejanos. La voz del locutor era un salvavidas, una fuente de información crucial y, a menudo, un consuelo en medio de la incertidumbre. La radio no solo informaba, acompañaba,
unía en el miedo y en la esperanza, convirtiéndose en el corazón palpitante de la resiliencia nacional. Esta experiencia compartida forjó una nueva identidad colectiva. Un traveling nos lleva por un barrio, de casa en casa, a través de cada ventana, la misma escena en familias, amigos, vecinos, todos escuchando la misma transmisión. Ríen con el mismo chiste de un comediante, se emocionan con la misma sinfonía, se preocupan con la misma noticia. Las paredes de sus hogares se vuelven permeables. La radio estaba disolviendo las distancias físicas, creando una comunidad de oyentes, una nación unida no por la geografía, sino por las ondas que compartían. Estaban solos, pero juntos, tejiendo la cohesión social a través del sonido. Hoy, miramos hacia atrás a este increíble legado. Vemos imágenes de archivo de aquellos primeros transmisores, enormes y rudimentarios, junto a las elegantes antenas de satélite de la actualidad. Es un viaje a través del tiempo. Desde la chispa de Marconi hasta el podcast que escuchas en tu teléfono. La tecnología ha cambiado radicalmente, pero la esencia permanece. El deseo humano de conectar, de compartir historias y de escuchar una voz en la oscuridad es el mismo. La radio sentó las bases de todo el ecosistema mediático que conocemos hoy. Su legado no está en los museos, está en el aire que respiramos, en cada señal inalámbrica que nos rodea. Al final de nuestro viaje, volvemos al principio. El primer transmisor, ahora una pieza de museo, se ilumina con una luz cálida y dramática. Una pequeña luz en su panel parpadea rítmicamente, como un corazón que aún late. Mientras la cámara se aleja lentamente, imaginamos esa primera voz. Buenos días, mundo, todavía viajando por el cosmos. Un eco eterno de la chispa que lo inició todo. La voz que conquistó el mundo no se ha desvanecido, simplemente ha evolucionado. Pero su viaje, el viaje de la conexión humana a través de las ondas, continúa para siempre. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para descubrir más revoluciones que cambiaron nuestro mundo.